delta Z tiende a 0. Nosotros, gráficamente, si se nos da un Z, un complejo Z, por supuesto, es un punto. Bueno, este es aquí debería estar. Que también podemos expresarlo como un vector. Entonces, este Z tiene como imagen a W. También pintaremos ahí. W. W, entonces nosotros incrementamos. A Z le incrementamos un delta Z1. Obviamente que aquí muestra solamente la distancia del punto P al punto P más delta Z1, es decir, Z más delta Z1. Y como imagen también tendrá entonces el punto W, aquí no es W más delta W1, que este es W. Recién me doy cuenta que está mal. Aquí es de W. Entonces, si incrementamos este delta Z1 e incrementamos desde Z delta Z2, obtenemos los puntos de Z más delta Z1 y Z más delta Z2. Sus distancias, por supuesto, de Z de este punto a este Z o P, si quiere. Entonces, nuestra distancia es delta Z2. Tendrá como imagen también entonces los puntos W más delta W1 y W más delta W2. Entonces, la relación, el ángulo de la relación delta Z2 o delta Z1 tiene su imagen también en el plano W, este es el plano W, el ángulo de delta W2 sobre delta Z W1. Eso corresponde a la figura 1 y a la figura 2, que estamos en el plano Z y en el plano W. Entonces, si utilizamos la definición anterior, la definición anterior será f' de z, será el límite de delta W1 sobre delta Z1, cuando delta Z1 tiende a 0. Y f' de z será también el límite de delta W2 sobre delta Z2, cuando delta Z2 tiende a 0. Si relacionamos estas dos derivadas, estos dos límites, debe ser aproximadamente igual a 0. A 1, perdón. O son aproximadamente iguales. Es decir, f' de z sobre f' de z es límite delta W2 sobre delta Z2 cuando delta Z2 tiende a 0. Sobre el límite de delta W1 sobre delta Z1 cuando delta Z1 tiende a 0. Eso debe ser igual o aproximadamente igual a 1. Bueno, entonces nosotros este mismo límite, o hacemos un límite, un cociente, y multiplicamos extremos con extremos y medio con medio. Es decir, el límite delta W2 sobre delta Z2 por delta Z1 sobre delta W1. Delta Z, cuando delta Z2 tiende a 0, tiende a 0. Esto debe ser igual o aproximadamente igual a 1. Entonces, decimos que delta W2 sobre delta Z2 por delta Z1 sobre delta W1 debe ser igual a 1 o aproximadamente igual a 1. Entonces, este delta W1 multiplicamos, pasamos a multiplicar a 1 y este delta Z1 pasa a dividir. Aquí estamos aclarando eso, entonces que delta W2 sobre delta W1 es aproximadamente igual a delta Z2 sobre delta Z1. Y habíamos visto que para que dos números complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales, sus partes imaginarias igual. Pero eso lo vamos a escribir, es decir, que la parte real de delta W2 sobre delta W1 tiene que ser igual a la parte real de delta Z2 sobre delta Z1. Lo mismo ocurrirá con las partes imaginarias. Parte imaginaria de delta W2 sobre delta W1 es aproximadamente o es igual a la parte imaginaria de delta Z2 o delta Z1. Lo mismo ocurrirá con las distancias.
la distancia de delta W2 sobre delta W1 debe ser igual a la distancia de delta Z2 sobre delta Z1. Los ángulos iguales. El ángulo de delta W2 sobre delta W1 igual al ángulo de delta Z2 sobre delta Z1. Tanto ángulos, distancias, parte real y parte imaginaria, estamos diciendo que deben ser aproximadamente iguales. Si f de z es una función continua en R derivable y si la derivada es diferente de cero, entonces las partes infinitesimales del plano z que se transforma sobre el plano W son de la misma forma. En otras palabras, si f' de z existe en R y f' de z distinto de cero, entonces la transformación reserva ángulos. Una transformación de este tipo se llama transformación conforme. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Sí, ingeniero, está muy bien. Ahora, ejemplo, transformar la región R del plano Z al plano W bajo la transformación de la función f de z igual a z cuadrado. W es igual a f de z igual a z cuadrado. Este z cuadrado será nuestra función de transformación. Es decir, este complejo Z en el plano Z tiene su imagen en el plano W, pero habrá una función de transformación. Y esa función de transformación, por supuesto, cada ejemplo, la función indicará, ¿no es cierto? Esa será la función de transformación. Es decir, si nosotros queremos transformar esta región R, vamos a llamar, del plano Z, la vamos a transformar al plano W, pero la función de transformación será z cuadrado. Es decir, nosotros aquí la región, esta región R del plano los puntos A que vamos a transformar al plano W. Es decir, generalizando, bueno, tendremos el plano W y esa función, bueno, no sabemos, vamos a también a generalizar, no sabemos qué es lo que nos va a dar, ¿no es cierto? Ahí, cerrados no es abierto. Entonces, este será esta AB, o nuestro punto A será transformado al plano W como A'. Nuestro punto B en el plano W será su imagen B'. Nuestro punto C será transformado al plano W como C'. Y finalmente el punto D como D'. Entonces esta será nuestra región transformada al plano W, que la vamos a llamar R'. Entonces nosotros vamos a definir estos segmentos, ¿no? Ya aquí no, obviamente que al inicio no sabemos qué tipo de curva nos dio, A', B', pero tenemos que también definir ese segmento de curva que nos dé. A', B', B', C', C', D', A'. Entonces, esta será nuestra imagen en el plano W. Y esa transformación lo vamos a hacer con z cuadrado. Entonces, primero, y esos segmentos de rectas AB lo vamos a llamar, cuando comencemos a trabajar, vamos a llamar tramo AB, tramo BC, tramo CD y tramos DA. Entonces nosotros tenemos que tener bien definido ese segmento de recta.
La recta, por supuesto, podemos definirla, o sabemos o conocemos la recta que pasa por dos puntos, ¿no es cierto? Conocemos la ecuación, mejor dicho así, la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Podemos generalizar así, si es x1, p1, p1 es x1, y1, y p2 es x2, y2. ¿Cómo es la ecuación de una recta que pasa por dos puntos? En estos casos no es necesario, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Y menos y1 dividido y2 menos y1 igual a x menos x1 dividido x2 menos x1. Con esto definimos la ecuación de una recta. Pero no necesitamos utilizar esto para definir este segmento de recta. Si prolongamos esta recta a menos infinito y más infinito, a definir esta función f de z igual a z cuadrado. Definir en el sentido que tenemos que obtener u y b, porque vamos a transformar al plano w, y el plano w es u y b. Entonces, w igual a f de z igual a z cuadrado. Sabemos que z es x más y por y, entonces aquí reemplazamos x más y por y, y desarrollamos este binomio, el cuadrado al primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado al segundo. Es decir, estos dos términos serán real y este otro imaginario. Entonces, w es u más b por y, en el primer miembro, y en el segundo miembro, x menos y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado, parte real, 2x por y, parte imaginaria. Entonces igualamos sus partes reales entre sí. El primer miembro es u igual a segundo miembro x cuadrado menos y cuadrado, parte real, ecuación 1 llamemos. B, parte imaginaria del primer miembro, 2x por y, parte imaginaria del segundo miembro. Entonces tenemos las ecuaciones 1 y 2. Esa será la función de transformación, nuevamente. Repito que z cuadrado ya hemos definido como u igual a x cuadrado menos y cuadrado, y b igual a 2x por y. Ahora sí, trabajemos, vamos al tramo AB, la vamos a llamar segmento de recta AB, así, segmento de recta AB. Es segmento de recta. Nosotros consideramos ahí donde corta el eje, uno de los ejes, en este caso Y, donde corta Y, ¿no es cierto? Entonces, esa es una recta Y igual a 2, Y igual a 2, pero definamos que X, aquí no está, pero vamos a hacerlo así, X está entre 2 y 4. Con eso ya está bien definido el segmento de recta. Incluido, estamos diciendo que están incluidos 2 y 4, ¿no es cierto? Entonces, si a estas ecuaciones las hemos llamado ecuaciones 1 y 2, a, a la recta y igual a 2, que es esta recta, la vamos a llamar 3. Ahora, la ecuación 3 vamos a reemplazar tanto en 1 como en 2. Es decir, primero los 3 reemplazamos en 1, será que es 1, u igual a x cuadrado menos y cuadrado. Pero y cuadrado es 2, entonces será u igual a x cuadrado menos 4. De ahí despejamos x cuadrado, será u más 4 igual a x al cuadrado. Hasta ahí, u quedó en función de x. Pero vamos a ver qué sucede si reemplazamos la ecuación 3 en la 2. Ahora esta ecuación la vamos a reemplazar en la 2. Es decir, b es igual a 2x por y. Entonces,
Será y es 2 por 2, 4x, 4x. De aquí también esta ecuación quedó en función de x, b en función de x, de aquí despejemos x igual a b sobre 4. Ahora, ahora este b sobre 4 voy a reemplazar, que es x, voy a reemplazar en la ecuación definida anteriormente. Entonces, u más 4 será igual a x al cuadrado, pero x al cuadrado es b sobre 4. Entonces aquí será u más 4 es igual a x cuadrado, u más 4 es igual a ahora b cuadrado sobre 4 cuadrado. Entonces, este será b cuadrado dividido 16. Y de ahí despejo b cuadrado es 16 por u más 4. Primera ecuación. ¿Qué tipo de curva es esta? Solamente una de las variables al cuadrado, entonces se trata de parábola. Cuando ambas variables están elevadas al cuadrado, puede tratar de circunferencia, elipse o hipérbola. No, eso no es el caso, es parábola. Es una parábola que podemos, por supuesto, podemos representar podemos representar en el plano W. Pero nosotros aquí nos da un segmento de recta únicamente, ¿no es cierto? Entonces, este no será toda la parábola la solución, sino, o su imagen, sino será un segmento de parábola. ¿Cómo definimos? Primero, ¿cómo represento gráficamente? Podemos hacer intersección de eje para definir los puntos más importantes de una parábola para poder representarla gráficamente, por supuesto. Por decir si B es cero, de ahí despejo U. Si B es cero, será U igual a menos 4. Está bien. Ahora, si U es cero, si U es cero, aquí será 0, 16 por 4, raíz cuadrada de 16 por 4. Simple, no hacemos, no multiplicamos el 16 por 4, podemos simplificar diciendo que como es raíz de un producto, raíz de 16 es 4 y raíz de 4 es 2, ¿no es cierto? 4 por 2 es 8, más menos 8 por la raíz cuadrada, más menos 8. Entonces, no sé si lo hacemos el gráfico, ya nomás el gráfico o después, pero aquí que aclaremos que aquí en este tramo nosotros podemos determinar los puntos A' y B'. O primero, partimos de los puntos A. Por supuesto, podemos determinar A', punto A y B, y vamos a obtener los puntos A'. Ahorita vamos a hacer los cálculos. Y B'. Por supuesto, en este tramo buscamos las ecuaciones. Aquí el punto A, por ejemplo, 2, 2, coordenadas, las coordenadas 2, 2. Esos datos vamos a utilizar. Y el punto B es 4, 2. 4, 2. 4, 2. Sí, está bien. Entonces, buscamos una ecuación U que esté en función de uno de estas quedó en función de una de estas variables, o de estos datos 2 y 4. Entonces, si nos fijamos aquí es U igual ¿Sabes? Mira tu valiente cómo te x yo. cuadrado menos 4. Pero ¿qué es? X es 2, entonces eso tenemos que reemplazar ahí. 2 al cuadrado, 4, ¿no es cierto? Es 4 menos 4, 0, entonces U es 0. U es 0. Ahora buscamos B. B aquí está en función de X.
segmento de parábola, ¿no es cierto? Está definida. E A', B'. Después graficamos o de una vez, más o menos, una gráfica de esta naturaleza, es decir, con estas características, así, a grandes rasgos lo vamos a hacer. Todavía no lo vamos a usar para como solución o como representación de la... No, este es B y este es U. Dice, cuando B es 0, este es 0, U es menos 4, aquí, ¿no es cierto? Y cuando U es 0, B es más menos 8. Aquí es 8 y aquí es menos 8. Y eso vamos a unir así. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Entonces los puntos A', aquí es 8 y aquí es menos 8. Aquí es A', dice 0, ¿dónde está? 0 y 8. 0 en U, 8. Aquí es A'. Este es el punto A'. B', también a grandes rasgos lo vamos a hacer porque no, todavía este no es nuestro gráfico. Dice que el B' es 12 y 16. Bueno, le pongamos cualquier valor. Aquí no está, por supuesto no hemos hecho bien la escala aquí, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Entonces, a este que sea así, pues decía, no es la escala que... Entonces esto es B'. B'. Entonces aquí es 16, creo, 12 y 16, sí. ¿No es cierto? Entonces, solo ese segmento de parábola me interesa. Esto, lo demás, nada. Esto no nos interesa. Desechamos eso o lo dibujamos segmentado. ¿Listo? Entonces, con eso ya estamos definiendo el segmento de parábola. Y así pasamos al tramo BC. En el tramo BC vamos a confirmar o vamos a verificar, mejor, este B' tiene que darnos el mismo, 12 y 16. En el tramo BC vamos a recalcular B' y calcular C'. Nuestro segmento de recta BC es una recta que corta en el eje X en 4. Entonces X igual a 4. Así de simple, ¿no es cierto? X igual a 4, Y entonces no está escrito aquí, pero es bueno. Creo que es 2 y 4 también. A ver. 2 y 4, sí. 2 y 4. 2 y 4. Entonces, el procedimiento es el mismo. Esta es la ecuación 3. Reemplazamos en 1 y en 2. ¿Cómo hacemos? La 1 dice que es U igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Pero este es 4. Entonces será 4 al cuadrado menos Y cuadrado. Entonces U será igual a 16 menos Y cuadrado. De aquí este 16 pasamos como menos 16 y U igual a 16 igual a menos Y cuadrado. Dejamos ahí que quedó en función de Y. Ahora la ecuación 3 reemplazamos en 2. El mismo procedimiento es B igual a 2X por Y. X es 4 por 2, 8Y. 8Y. Entonces despejamos Y, será B sobre 8. Y eso reemplazamos aquí, menos, o sea, es decir, U menos 16 es igual a menos Y cuadrado. Solamente en Y vamos a reemplazar B, ¿no es cierto? El signo se mantiene, menos B sobre 8 al cuadrado. Entonces será menos B cuadrado dividido 8 al cuadrado, 64. Entonces ese 64 pasa a multiplicar con además el signo. B cuadrado es igual a menos 64 por U menos 16. Ecuación de otra parábola. Esta es otra parábola. Intersección de eje para representar mucho más fácilmente. Si B cuadrado, si B es 0, perdón, si B es 0, U es de ahí, esto es igual a 0, despejamos U, será más 16. Está bien. Ahora, si U es 0, será menos por menos, más 64 por 16. Raíz cuadrada de 64 por 16 es 8 por 4 más menos 32. Correcto, está bien. Entonces, aquí calculamos o recalculamos B
B', ya sabemos B', ¿no es cierto? B, ¿no es cierto? Nuestras coordenadas es 4, aquí está, 4, 2. Entonces, ese 4, 2, aquí ahora es otro dato, aquí es el 2, tenemos que reemplazar. Entonces, U será 16 menos 4, 2 al cuadrado es 4, 16 menos 4, 12. Y B, la otra coordenada para B' es 8, pero Y es 2. 8 por 2, 16. 16. Entonces está confirmado, aquí me dio 12 y 16, está bien. Si nos da distinto, que uno de los dos está mal. Ahora, aquí C, aquí vamos a calcular C. Tenemos C, buscamos C'. C, ¿cuánto es? Dice aquí 4, 4, coordenadas 4 en X, 4 en Y. Entonces, lo mismo, ese valor es el que vamos a reemplazar ahí. Entonces, U igual a 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado, 16 menos 16 es 0. Ahora 4 aquí, 4 por 8 más 32. Dice que está sobre el eje Y. 0 y 32 sobre el eje Y. No es más. Aquí podemos, no sé, aquí ya no hay espacio, no nos vamos a confundir más. Entonces lo vamos a hacer aparte. Pero sí podemos es una parábola que cortó en más U, en 16 U y más menos 32. Pequeñito podemos hacerlo para que tengamos idea. Este es U y este es B. 16 dice aquí, 16 U, 32 y 32. Entonces, esa será nuestra parábola, ¿no es cierto? Por supuesto, 32 aquí. Dice más menos 32. Entonces también aquí habrá un segmento de parábola. Y ese segmento de parábola dice que está aquí. Si este es 16, 16 estará, por decir, por aquí, que es B'. B' que dice que es 12. Y aquí también está mal la escala, 16. ¿Sí? Y el otro punto dice que es sobre el eje B. Aquí está C'. Entonces, este será el segmento de parábola. Los demás no me interesan. Ahora, después vamos a unir, por supuesto, esos segmentos de parábola. Por supuesto, este punto con el anterior coincide. Es decir, el anterior pasaba por, aquí, ¿cuánto era? Menos 4, menos 4. Menos 4, entonces, significa que pasa por ahí. Así, la otra parte ya no me interesa, ¿no es cierto? Estos dos coinciden, pero este es el menos 4. Entonces ya tenemos esto y tenemos las dos parábolas. Ahora nos vamos al tramo CD. Aquí podemos calcular o recalcular C', que ya tenemos, y calculamos D. El segmento de recta CD es corta en 4, entonces Y igual a 4. Y igual a 4, reemplazamos eso, U igual a X cuadrado menos Y cuadrado, que será Y4 es U igual a X cuadrado menos 16, entonces será U más 16 igual a X al cuadrado. Ahora reemplazamos aquí en B igual a 2XY, Y es 4 por 2, 8X, queda 8X, despejamos X y B sobre 8. Entonces U más 16 igual a X al cuadrado,
U más 16 igual a B cuadrado sobre 64. También, solo que este es positivo. B cuadrado es igual a 64 por U más 16. Intersección, otra parábola. Intersección de ejes, si U es 0, si B es 0, perdón, U es menos 16, ¿está bien? Y si U es 0, es 8 por 4, 30, más o menos 32. Tramo, CD. Ahora sí pasamos al tramo DA, X igual a 2. Ya para cerrar, reemplazamos entonces U igual a 2 al cuadrado, 4 menos Y cuadrado es igual, entonces U menos 4 es igual a menos Y cuadrado, no nos olvidemos así, ¿no? Entonces 3 reemplazamos en 2 también, B igual B igual a 2X por Y, entonces X es 2 por 2, 4, B es 4Y. Entonces despejamos Y, B sobre 4, reemplazamos aquí esto ahí, ¿no es cierto? Porque corresponde a Y. Entonces U menos 4 es igual a menos B cuadrado sobre 4 al cuadrado, 16. Entonces, menos 16 pasamos al otro miembro o despejamos B cuadrado. Entonces, B cuadrado es igual a menos 16 por U menos 4. Intersección de eje. Si B es 0, U es más 4, ¿está bien? Y si U es 0, este es 0, menos por menos más, 4 por 2, 8 más menos 8. Ese será, entonces, esas serán las parábolas. Entonces, como ya hemos mostrado cómo calculamos A', B', C' y D'. Aquí mostramos ya el cálculo. Cuando si A es 2, 2, ya hemos calculado esto, nuestro A' es 0, 8. Cuando B es, o si B es 4, 2, nuestro B' es 12, 16. Esto lo hemos recalculado dos veces en dos tramos. Ahora, C', también hemos hecho esto. C es 4, de coordenadas 4, 4, C' es 0, 32. Y finalmente D es 2, 2, 4. Nuestra, nuestra imagen D' es menos 12 más 16. Entonces, las parábolas aquí CD y BC, pero lo que detallamos aquí está mejor, aquí menos 4, y esa parábola ha ido creciendo así, lado derecho nomás, estamos mostrando, así, otro punto, primero A' está aquí, A' es 0, 0U, y B es 8, B' está aquí, B', esos puntos tienen que coincidir, por supuesto. Entonces, este ya será nuestro segmento de parábola A', B'. El otro, hasta aquí hemos hecho las dos primeras hemos hecho hasta C', que cortó en este punto. Ese será el segmento de recta. Lo que no hemos hecho, pero ya con los antecedentes anteriores, parábola, que cortó en menos 16, y en 32 y menos 32, nos interesa solamente el segmento de parábola, que es de prima, este punto, de A es una parábola que cortó en 4 en U y 8 y menos 8. Entonces también será el segmento de parábola. Y esta será nuestra imagen en el plano W. No es más, jóvenes. Esto es para mostrar nomás, ¿no? Es cierto que este es el tramo CD y BC. Por supuesto, aquí no están los otros por tratarse de más. Creo que los otros eran más pequeñitos, ¿no? Estaba en 4 y menos 4, algo así. Aquí estaba así. Bueno, tiene que coincidir aquí. Está mal.
Bueno, no es más, jóvenes. Déjenme ver, voy a ver. Creo que aquí hay otro. Ah, sí, aquí hemos cambiado la, la región R, ya es los puntos, por supuesto. Además de los puntos, están definidos bien los puntos como, y las coordenadas, por supuesto. A, B, C, D. Entonces segmento estas rectas, estas dos rectas, a ver, estas dos rectas tienen pendiente positiva. Y disculpe, creo que no está con el oso pantalla. No sé si soy yo nomás. A ver. Sí, no se ve nada, se ve su archivo nomás. ¿Nada? Nada todavía, dije. Nada todavía, nada todavía. Que ustedes seguían. Otro ejemplo, además mostraba aquí que ya la región es el segmento de recta ya no son horizontales ni verticales, ya son oblicuas, pero tienen los datos puntos A, puntos B, C, D, estas dos rectas pintadas. Estas dos rectas, las primeras, tienen pendiente positiva y estas otras dos, B, C y DA, tienen pendiente negativa. Aquí está, por supuesto, ya les pasé la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, ¿no es cierto? Pero no está de más. Y menos Y1 sobre Y2 menos Y1. Tiene que ser igual a X menos X1 sobre X2 menos X1. Entonces, por ejemplo, si no pueden o no quieren utilizar esta expresión, entonces utilizan las intersecciones. Aquí cortó, por ejemplo, la recta AB está cortando en Y menos 1 y en X1. Entonces, y además yo sé que pendiente. Entonces aquí será 2 y tiene que ser 2 porque aquí me corta menos 1. Menos 1. ¿Queremos probar? Queremos comprobar, decimos, si Y es 0, X igual a menos 1, está bien, menos, X igual a 1 más. Si Y es 0, X más 1, X igual a 1. Y si X es 0, Y menos 1. ¿Cómo comprobamos esto? Pasa por, corta en más 3 y corta en X menos 3. Entonces esa recta, bueno, toda la recta, ¿no? Pendiente positiva, X, y la relación de aquí es 1 a 1, o 2 y 2, que es 1 igual. ¿Dónde corta a Y en más 3? Más 3. ¿Podemos verificar? 3, ¿no es cierto? Si Y es 0, X de ahí despejamos X, X igual a menos 3, corta 3, está bien. Entonces, ¿qué hacemos con lo otro? Entonces, ya sabemos que es negativo menos X. Simple, este es más simple, ¿no es cierto? Para esta recta, por ejemplo, para esa recta, ¿dónde corta en Y? En más 1. En más 1. Podemos verificar si Y es 0, X es menos X más 1 igual a 0, X igual a 1. Cortó en 1. Y igual a, también sabemos que es negativo, entonces
ponemos por negativo, ¿no? Tiene esa pendiente negativa. Ya sabemos sin cálculo, nosotros sabemos que estas dos rectas son de pendiente positivo. Entonces, ¿dónde cortan a Y? En 5. Más 5. Entonces ahí, si quieren utilizar ya la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, utilizan los puntos y pueden verificarlo también, ¿no? Pero yo creo que lo más práctico es esto. ¿Dónde corta? Y podemos verificar dónde corta en X, corta en 5. Si Y es 0, va a ser igual a menos X menos 5. O despejamos o pasamos más X igual a 5. Correcto, está en 5. Y si X es 0, Y es igual a 5. Está bien. No es más o menos. Entonces, les paso aquí la guía de este. Significa que ese joven no nos está escuchando, ¿no? No se da cuenta que, bueno, está en otra cosa, dejó la En otro. computadora para que yo crea que él está en clase, pero eso no influye, ¿no es cierto? Porque no tomo asistencia, no tomo nada, pues, ¿no? No influye en nada, es para cada uno la hora y me vaya a otro lado, esté en otras cosas, de nada, porque si está, yo no le tomo asistencia, si no está, no sé para qué dejan la máquina ahí prendida, si no es bien. Bueno, jóvenes, con eso ya se acabó la charla, hasta aquí es el contenido del segundo examen. Y eso es la siguiente semana. Ingeniero, mañana vamos a pasar clase o ya directamente. Nosotros el grupo hemos dividido en 3. La vez pasada creo que en 3, no tengo, Sí, fue en sí, 3. En 3. Este dio primero, dio segundo y dio el tercer grupo. Ahora vamos a cambiar. Estos van a dar primero. Por supuesto, aquí la cantidad de estudiantes ha cambiado. Entonces, de repente en el primer grupo den parte del segundo, porque ya el listado, por ejemplo, si es menos, si es 100 o menos de 100, solamente ya se va a partir en 2. De todas maneras, empezaremos por la Z, hasta donde dé la mitad, darán como primer grupo y los demás darán como segundo grupo. Si son menos de 100 o menos de 100. ¿Listo? Si son más de 100, tengo que partirlo, pero igual empezamos con los Z, de Z hacia arriba. Ingeniero, 30 o 35 o 40, dependiendo. Voy a dividirlo, la cantidad voy a dividirlo entre 3 y voy a hacer 3 grupos. Si es más de 100. ¿Sí? Ahora sí. la otra semana entonces daríamos el parcial o va a poner fecha. No, ya nomás. La otra semana. Ah, la otra Martes como semana. hoy. Sí. Ah, ok. Habrá, Ok. habrá modificaciones. Por supuesto, las condiciones de examen son las mismas. Puntualidad, manera, su documento de identidad, el formato de examen es el mismo, ¿no es cierto? Hay una pregunta y esta es la número 1, por ejemplo, 1, 2 y en 3 partes van a responder. Está la pregunta 1 aquí y tienen que responder en 3 partes. Aquí cambiará una cosa, aquí nadie puede salirse, he tenido muchos problemas cuando en 5 minutos da para hacer hasta 3, 4 exámenes, 5 minutos. Entonces nadie puede salirse para enviar su examen. El que se salió lo perdió su examen. ¿Listo? No soy creo que soy el último profesor en condicionar así un examen, ¿no? Todos los profesores ya consideran que
está mal manejado esa entrega de examen. Y bueno, no hay que explicar, ahí ustedes perfectamente saben, ¿no es cierto? El tema de matones no es novedad. El matón está más preocupado de cuándo y a qué hora va a ser el examen y por qué tan tarde y que le pase el número donde va a enviar el examen, todo eso, ¿no? Esa es la presión. Pero Ingeniero, como va a haber defensa, así que no hay mucho, para mí no hay mucha preocupación, ¿sí? disculpe, y aquellos que quedaron pendientes de volver a dar el examen, el primer parcial. Ya. ¿Quiere darlo antes? No sé, depende usted de su cronograma después de este examen. Es que yo ya había dicho, pues, ¿no? El segundo parcial lo vamos a ver y ahí después vamos a ver ese examen. Pero si quiere le podemos Ya está, programar antes, ingeniero. porque tiempo tengo yo. Ingeniero, ¿puede enviar la lista antes así para saber, digamos, quién le van a dar? No porque yo tengo que esperar hasta lo último, de repente hay retiro, o con seguridad que va a haber retiro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Envío un listado, después cambia y después ya no puedo modificar, no puedo adicionarle otros alumnos porque va a decir, usted me programó, no me programó por hoy día. Entonces yo me confío de que ya hay excusa ya. Entonces, hasta el último momento donde de repente hoy en la mañana a las 8 de la mañana ya nos retiraron, los programo así y si retiraron el transcurso de ese tiempo ya no me va a influir mucho. Bueno, ok, gracias, ingeniero. No sé si Ingeniero, entienden, no sé si ingeniero, entienden. Yo en una ocasión, por ejemplo, programé 25 y dio la casualidad que de esos 25 retiraron creo que 5, me quedaron 20 y de esos 20 no asistieron 4 y me quedó 16, hartísimo espacio. En vano, bueno, en mi programación es por eso. ingeniero, entonces el día martes vamos a dar los dos grupos sí o sí, ¿no? Con un lapso de 1 hora de examen, ¿no? El día martes. Claro, usted es el primero o segundo grupo que Yo va a voy a dar. ser el primero porque soy último. Yo voy a ser el primer grupo porque soy de Ya, último en la lista. usted preocúpese de usted nomás. Bueno, le consulto nomás. ¿Y mañana va a haber clase normal o no hay clase ya mañana, ingeniero? Mañana miércoles. No sé, todavía no sé. Ok, gracias. Es para que ustedes le dediquen tiempo a su estudio. No vaya a pasar como el que le da volumen y se va, ¿no es cierto? En vano, en vez que ese tiempo lo estén utilizando para estudiar, si no están en clase. ¿No es? De repente es más provechoso que estén estudiando que estén en clase. Para algunos debe ser eso, por eso lo dejan, ¿no? ¿Listo? Lo que sí puede, lo que sí puede ser que hasta el día, no, lo que no sé es hasta cuándo va a ser el retiro. No estoy seguro, porque están en campaña de repente hasta, cuidado que les prometan retirarla y después de aprobarla, ¿no? Porque hay casos así que no sé por qué, pero aprobó, pero no se enteró que aprobó y la retiró. O es que algo pasa, pues, ¿no? Algo malo ha pasado por eso. Y no es un caso, hartos casos. Incluso de los exámenes aprobados de ustedes, el listado de ustedes, hay aprobados, pero que lo retiraron la materia. Eso puede ser caso especial, enfermedad, algo, ¿no? Pero pasa. Entonces, si hasta el domingo yo, eso fue, no concluí con eso, hasta el domingo yo me entero o que yo sepa que ya concluyó los retiros, entonces, si ya está definido en mi lista, ahí ya lo puedo enviar. Es por eso que no lo envío, hasta que se defina bien. ¿Listo? Por decir de ustedes, son 107, creo, son 107. Si retiran 7, entonces para mí es más fácil tomarlo en dos grupos. Y esos dos grupos puede ser uno el martes y el otro el miércoles, sencillo, fácil. De lo contrario, tengo que hacer 3 grupos, 2 para el martes y uno para el miércoles. Por eso yo ahora no les estoy diciendo van a entrar el 3 y el 2 a examen el día martes.
porque no sé la cantidad de alumnos que van a quedar. Si hay retiros, si hay 7 que retiran, para mí es sencillo, la mitad el martes y la otra mitad el miércoles. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Listo. Ingeniero. Ingeniero. Otra vez, para concluir este tema, da la casualidad que los últimos 50 retiran y yo programo los últimos 50 y resulta que ese día no hay ni uno. Entonces mi programación al fósforo, ¿no es cierto? O quedaron 5 o 6. Podían estar todos los que no retiraron ahí. Entonces por eso quiero que se defina la lista. No es maldad. No estamos jugando a las ocultaditas, ¿no es cierto? Tiene que definirse esa lista para que yo envíe el listado. Si no se definió hasta el día lunes en la noche, así como está, tengo que mandárselo. Se los envío como está, aunque después en la noche haya retiro, eso ya ni modo. Para optimizar nuestros horarios. ¿Listo? No es más entonces, jóvenes. No se olviden que nadie puede retirarse, nadie puede apagar o retirarse de la clase para enviar su foto. Nadie. Termina la clase y les envío a estos jóvenes. No es más entonces. Bien, ingeniero, Está bien. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero.